Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión de sanación del corazón, desde el corazón. Y bueno, lo que hemos estado practicando estos martes en la noche, en su mayoría, es la técnica de percibir el corazón físico a través de los latidos del corazón, las sensaciones del corazón, percibir el corazón mental o emocional a través de las sensaciones que producen los sentimientos y las emociones. Y simplemente llevando nuestra atención a la zona del corazón y dejando que las sensaciones y las emociones se manifiesten. Siempre que me toca participar en estos cursos con el maestro Shen de esta técnica, lo oigo que lo dice y cada vez lo confirmo más. Esta técnica o este método es verdaderamente sencillo. Y a veces es tan sencillo y es tan simple que la gente duda. Pero esto es todo lo que hay que hacer, ¿no? Y es tan profundo, es tan inmediato la sensación de apertura y de soltar, es tan palpable, tan evidente el beneficio que estamos obteniendo, que sí me ha pasado escuchar que la gente deja de practicarlo, a lo mejor por esto tan sencillo, y dicen, no, es que lo mío es como más complicado. Entonces, no, no quiero dejar de mencionar lo profundo que es este método, aunque suene tan simple y tan sencillo. Y que siempre vamos descubriendo un poquito más, siempre la mente puede ir un poco más profundo. Y de momento parece que nada más estamos percibiendo lo que el corazón en ese momento está manifestando como sensaciones físicas o emocionales. En realidad estamos yendo, no siempre sabemos qué tan profundo en estas capas de la cebolla que va siendo nuestra experiencia humana. Es decir, las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida van dejando una marca, van dejando una huella. Esa huella marca nuestros rasgos de carácter. Esa huella marca la forma en la que reaccionamos ante los estímulos de las experiencias que vamos teniendo todos los días. Y con este método vamos abriendo el espacio y vamos sanando esas marcas, esas huellas. Vamos descubriendo también que los rasgos de carácter se van modificando. Estamos acostumbrados a pensar que nací con este carácter y lo heredé de la mamá, el papá, la abuela, ¿no? Y así soy. En realidad, cuando decimos así soy, ¿qué estamos diciendo? Esa es la gran pregunta. Y dice el maestro Shen que hay un dicho en China que dice es más fácil cambiar el rumbo de un río que el carácter de una persona. Y que en una conferencia el maestro Pang dijo, los antiguos siempre decían que es más difícil cambiar los rasgos de carácter que el rumbo de un río. Pero no dijeron que imposible, ¿no? Entonces, a través de este método vamos descubriendo muchísimas cosas. Y se puede utilizar prácticamente en cualquier situación que se nos presente. En estas sesiones de los martes nos hemos enfocado en el corazón y la propuesta del día de hoy es que nos vamos a enfocar en otra parte del cuerpo. Vamos a identificar algún síntoma. Si no tienes ningún síntoma ahorita que quisieras trabajar, directamente puedes ir al corazón. Pero lo que quiero es que empecemos a practicar este método para cualquier síntoma que presente el cuerpo, porque son reflejos de alguna marca. Vamos a llevar nuestra atención a esa parte del cuerpo, a ese síntoma,
Y prácticamente lo que estamos haciendo al percibirlo con una mente neutral y una mente serena es abrirle el espacio para que se manifieste. El cuerpo es este instrumento de información muy transparente. El cuerpo siempre nos está diciendo la verdad. Cuando nosotros escuchamos lo que nos está diciendo y le abrimos el espacio, sin necesariamente querer ponerle un nombre o una etiqueta a lo que nos está diciendo, simplemente decirle, está bien, ahí está esa sensación, vamos a abrirle el espacio. En mi experiencia, a veces cuando ponemos atención a esa sensación en el cuerpo, se intensifica. Y claro que existe siempre una reacción de un poco de miedo a que esa intensidad vaya aumentando, aumentando, aumentando y que nos asusta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esto se siente cada vez más fuerte, sobre todo cuando estamos trabajando con una emoción como la ansiedad, como la preocupación, como la angustia, ¿no? Pero he descubierto más que descubierto, he experimentado y confirmado una y otra vez que cuando se abre el espacio, eso se manifiesta y pasa. Es como energía que estamos dejando de contener en una olla express. Simplemente le abrimos el espacio y pasa. Y lo vamos a hacer hoy con algún síntoma. Insisto, los que no tengan ningún síntoma visible, que ahorita no les venga ninguno a la mente, bueno, dejen que el cuerpo hable, váyanse a ese lugar donde el cuerpo les hable, y si no, pueden siempre irse al centro e irse al corazón. Y después vamos a hacer un recorrido por los órganos. Así como observamos el corazón, que hemos dicho es el emperador del cuerpo, también podemos observar o percibir la sensación que nos ofrece, pues todo el equipo que compone el apoyo al emperador del cuerpo, ¿no? Dicen en la medicina tradicional china que el hígado es como el general y los riñones son el consejero más importante. Vamos a observar esos otros órganos. Simplemente vamos a dejar que nos den información. E insisto, tiene que ser sin expectativa. No estoy esperando ninguna información precisa y exacta. Simplemente voy a percibir las sensaciones que cada uno de los órganos en el cuerpo me presente y voy a dejar que se manifiesten. Cuando la sensación es muy fuerte, tenemos que percibir con mayor distancia y percibir de manera mucho más sutil y más suave. Pero no dejar de percibir. No caer en la reacción de salgo de la meditación, me muevo, me sacudo porque esto está muy incómodo. Estamos entrenando a la mente. Este es un espacio ideal. Digamos que este es como el laboratorio en donde tenemos la oportunidad de probar distintas sustancias y reacciones para que cuando abramos los ojos y salgamos a la vida real, tengamos ya el entrenamiento de decir, esto está aquí, yo le abro el espacio, pero no lo suprimo, no lo reprimo, no me distraigo con otra cosa, porque entonces ya no estoy dejando que se manifieste. Y vuelvo a decir, para cualquier síntoma físico, es una joya este método. Hace poco tuve una infección y tenía un dolor súper fuerte la semana pasada, ahora en vacaciones. Y bueno, pues en medio de una convivencia familiar, etcétera, y simplemente fue observar esa sensación y fue muy interesante porque por un lado estaba el dolor físico, pero lo que más pude observar y percibir era la manifestación de la resistencia a ese dolor. Era mucho más fuerte la sensación incómoda que me producía la resistencia al dolor que el dolor físico en sí mismo. Y cuando permití, solté el espacio, abrí el espacio a esa resistencia, el dolor físico disminuyó. Impresionante. Entonces, intentémoslo aquí
A lo mejor en este momento no tienes ningún dolor muy fuerte. No importa, por muy pequeño que sea el síntoma, ve a ese espacio, percibe. Vamos a dejar unos 20 minutitos que el cuerpo nos abra esa información y después nos vamos a ir a los órganos uno por uno y vamos a ver qué información nos proporcionan, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Directamente pueden alzar la manita esta de... Ah, María Esther, sí, te abro tu micrófono. ¿Necesitas picarle para que... Ya. Okay. Es que haz de cuenta que yo tengo 2 lugares que que estoy desde que empecé con Shinen Kyugu, que tú sabes, Sí. mi oído izquierdo y la columna. Entonces Ajá. veo las 2 al mismo tiempo. No, vete a uno. Ah, Ajá. No escojas ahorita de antemano cuál, no pienses que uno va a ser más importante que el otro. Vamos a entrar en la meditación, vamos a organizar el campo y vas a dejar solito que el cuerpo te llame al lugar. Y si el cuerpo no te llama a ninguno de esos 2 lugares, es porque el cuerpo quiere atención en otra parte. Recuerda que el cuerpo es una unidad, es una completud y no podemos aislar una parte del cuerpo sin considerar la conexión que tiene con el resto. Y a lo mejor hay algún síntoma que se manifiesta en una parte del cuerpo, pero que tiene su origen en otra parte del cuerpo, ¿no? El oído está relacionado con los riñones, por ejemplo. Entonces, deja que el cuerpo te lleve a un lugar y permanece ahí solo observando, solamente percibiendo con mucho respeto. El componente o la actitud de profundo respeto es esencial, es significativo cómo nos produce una sensación muy especial cuando lo hacemos con profundo respeto. Con profundo respeto no alcanzamos a juzgar, no alcanzamos a dirigir la atención, no le decimos al cuerpo lo que tiene que hacer. Cuando lo hacemos con profundo respeto, realmente estamos poniendo esa distancia entre la mente consciente que observa y esos elementos de la experiencia que son observables. Y ahorita no alcanzamos a dimensionar la importancia de reconocer esa distancia. Yo no soy esas sensaciones, yo no soy esos pensamientos, yo no soy esos dolores, yo no soy esas emociones. Yo soy ese que se da cuenta de eso. Esa es la distancia que estamos tratando de evidenciar. Y es una distancia que está todo el tiempo ahí. Pero cuando estamos metidos en la rutina cotidiana, si no ponemos la atención en dirigir la mente de esa manera, nos sumergimos de tal manera en los elementos de la experiencia que nos identificamos con ellos. Y entonces sentimos que ejercen todo un poder sobre nosotros. O sea, el dolor se apodera de mí, el síntoma, la emoción se apodera de mí. Esa es como la sensación. Cuando en realidad siempre la puedo observar. ¿Cómo me doy cuenta de que tengo un dolor? ¿Cómo me doy cuenta? ¿El dolor se da cuenta de sí mismo? Vamos a pensarlo de esta manera. Piense todo el mundo ahorita en su mano derecha. Vamos a llevar la atención a la mano derecha. ¿Es la mano derecha la que se da cuenta de la mano derecha? No es la mano derecha la que tiene conciencia de ser una mano derecha. Entonces, ¿quién está percibiendo la sensación de la mano derecha o la información de la mano derecha? Y diríamos, pues a lo mejor el sistema nervioso que está teniendo la sensación de mano derecha. Pero el sistema nervioso no tiene tampoco la capacidad de darse cuenta de ser sistema nervioso. Entonces, ¿quién se está dando cuenta de esa información que transmite el sistema nervioso? Diríamos, pues la mente. ¿Ok? ¿Y la mente se da cuenta de ser una mente? Es decir, el pensamiento se da cuenta de ser un pensamiento.
¿no? Entonces diríamos, ¿quién se está dando cuenta del pensamiento en la mente de esa información de la mano derecha? La pregunta más, la respuesta más espontánea es decir, pues yo me doy cuenta. ¿Y quién es yo? Yo no es Mariana con toda su historia, yo es eso que se da cuenta, lo que llamamos conciencia. Y esa conciencia no es la que es dolor. La conciencia se da cuenta del dolor. Esa distancia es muy poderosa. Y es lo que estamos reforzando y estamos entrenando con estas meditaciones. Entonces, si pensamos en esta frase, yo siento dolor, el dolor es el objeto, siento es la sensación. Y estamos enfocándonos ahorita en percibir esa sensación. Pero inmediatamente podemos dar el salto hacia quién percibe la sensación del dolor, quién percibe la sensación de incomodidad. Pues yo, ¿no? O sea, la respuesta es como muy instintiva, muy automática, pero nunca nos hemos sentado a reflexionar qué significa cuando digo yo, qué es lo que me hace decir yo. Esa es mi esencia, esa es mi naturaleza. Y cuando yo digo yo, es el mismo yo que dice Amelie, que dice María Esther, que dice María, que dice Bici, es la conciencia. Todos tenemos esa capacidad de darnos cuenta. Bueno, vamos a comenzar. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? Ok, muy bien. Entonces, simplemente en la posición en la que estás, que ya estás cómodo, cómoda, tratando de que sea una postura que ya no te distraiga y que sea una postura erguida. Vamos a llevar la atención especialmente hacia el entrecejo, hacia Intang, y lo vamos a relajar, vamos a abrir el entrecejo. Y vamos a comenzar a observar ya no con el órgano sensorial físico, con los ojos, sino con esa capacidad del entrecejo conectado con el centro de la cabeza. Suavemente vamos a cerrar los ojos. Vamos a mantener un momentito la atención en esa conexión entre el entrecejo y el centro de la cabeza. El centro de la cabeza se llama el Palacio de Shenji. El Palacio de Shen, que es esa función de la mente consciente. Y cuando observamos con el Shen, en lugar de observar solamente con los ojos físicos que están siempre limitados a que existan ciertas condiciones para poder ver, condiciones de luz. Vamos desarrollando otras habilidades y vamos a observar el centro de la cabeza.
Y vamos a empezar a sentir la diferencia entre observar el centro de la cabeza, haciendo el esfuerzo de observar, muy apegados todavía a la expectativa de una imagen. Eso es lo que siempre nos ofrecen los ojos físicos. Y vamos a soltar la expectativa de una imagen. Vamos a soltar el esfuerzo. Y vamos a cambiar de palabra, vamos a cambiar de verbo. Vamos a percibir el centro de la cabeza. Es como si simplemente diéramos cuenta de su existencia, soltando la intención, soltando el esfuerzo. Estamos trabajando con una habilidad muy sutil. Mientras más sutil es esa habilidad de notar, de percibir, más profundo podemos ir, más fino y más sutil es el chi. Y date cuenta cómo también al reducir el esfuerzo y la intención, vamos saliendo de la mente lógica. Ya no hay conceptos, etiquetas, nombres. Decimos que estamos percibiendo el centro de la cabeza, pero en realidad las palabras se quedan cortas. Es como si estuviéramos entrando en otra dimensión. Suelta más, relaja más la intención. No busques respuestas, no hay. Estamos entrando en ese espacio de vacío más no vacío que está siempre en el trasfondo de toda experiencia, de todo concepto, de todo pensamiento. Vamos a hacer lo mismo con el oído. Vas a percibir primero los sonidos, esa acción que estamos acostumbrados a tener a través del órgano físico del oído. Y simplemente vamos a soltar el oído físico y vamos a percibir el silencio en el centro de la cabeza. Y es natural que tengas sensaciones en el centro de la cabeza, probablemente sensaciones
muy distintas a las que has tenido, pero no te enfoques ahorita en esas sensaciones. Enfócate en el silencio en el centro de la cabeza. Y vamos a hacer lo mismo con la sensación que nos produce el tacto. Vamos a llevar toda la atención de los poros de la piel, de la capa de la piel, hacia adentro, hacia el centro de la cabeza. Y no estamos buscando sensaciones claras, físicas en el centro de la cabeza. Estamos llevando a otro nivel la capacidad de sentir del cuerpo, de la mente. Y desde ese espacio vacío, silencioso, insensible, en el centro de la cabeza, decimos la cabeza toca el cielo. Simplemente observa, escucha, siente. ¿Qué sucede cuando la cabeza toca el cielo desde ese espacio? No trates de forzar una imagen de cielo. Simplemente deja que la información se manifieste, la cabeza toca el cielo. Y desde ese mismo espacio, los pies profundos en la tierra. No corras a mover la atención hacia los pies, hacia la tierra. No son los pies físicos los que entran profundo en la tierra. Deja que la información de cielo y de tierra, de espacio infinito, arriba y abajo, se manifieste en ese espacio vacío dentro de la cabeza. No hay nada que explicar, nada que entender. Solamente percibe la experiencia.
Y es esa misma capacidad de la conciencia, de la mente, neutra, serena, con la que vamos a percibir alguna parte del cuerpo. Seguramente el cuerpo ya te dijo a dónde ir. Simplemente observa, escucha y siente. Observa sin observar, relajando la intención, percibiendo ese espacio en el cuerpo. Si ese espacio en el cuerpo manifiesta una sensación fuerte, una sensación, una emoción grande, recuerda percibir cada vez más sutil, más ligero. Si además de la sensación fuerte hay una sensación de resistencia, de incomodidad, de querer salir, abre el espacio a ambas sensaciones. Toda sensación es capaz de ser percibida. Incluso la sensación de duda, la sensación de distracción, sientes que no puedes concentrarte, observa o percibe la sensación de no poder concentrarte.
Y a lo mejor el mismo cuerpo va cambiando el lugar que quiere que observemos. No quieras observar a la fuerza el mismo lugar, pensando que ahí está mi síntoma, ahí está mi enfermedad. Es probable que el cuerpo te dirija al verdadero origen de ese otro síntoma. Si te vienen memorias, imágenes, historias, recuerdos, personas, situaciones, sutilmente, muy suavemente regresa la atención hacia la sensación en el cuerpo. Es fácil perderse en la historia. Pero no importa la historia que tenga esa sensación, solo estamos dándole el espacio. A veces da emoción reconocer el origen de un síntoma en una historia a lo mejor muy, muy lejana de la infancia, pero la soltamos. Regresamos a la sensación. Con esta mente que observa sin observar, escucha sin escuchar y siente sin sentir. Yo no soy esa historia, yo no soy ese síntoma. Yo soy quien observa, quien percibe.
Y vamos notando cómo al percibir y abrirle el espacio a la sensación, esa sensación se va disolviendo, se va transformando. Suavemente vamos a llevar la atención hacia el corazón y vamos a comenzar un recorrido de los órganos. Simplemente y con mucho respeto percibimos el corazón y la información que el corazón nos ofrezca. Sin expectativa y sin querer encontrar respuestas o resolver problemas. Solo estamos percibiendo el espacio del corazón. Y suavemente vamos a mover la atención hacia los riñones. Con el mismo respeto, con la misma serenidad, con distancia.
Relaja más. Y suavemente de los riñones vamos a mover la atención hacia los pulmones. Despacio, con profundo respeto. Observa sin observar. Y de los pulmones vamos a mover la atención muy despacio hacia el páncreas.
detrás del estómago. Es una atención muy sutil, muy suave. Completamente neutra, abierta. Solo estoy notando la experiencia en el espacio del páncreas. Del páncreas vamos a mover la atención muy suavemente hacia el hígado.
Y del hígado vamos a regresar la atención hacia el corazón. Vamos a permanecer, vamos a descansar en el espacio del corazón. Hazlo el tiempo que necesites, el tiempo que quieras. Y lleva esta misma práctica, esto que trabajamos en esta sesión, a las situaciones cotidianas. Ábreles el espacio. Vamos a dejar la sesión así en silencio. Siéntete con la libertad de salir cuando necesites.